Por razones que pueden atribuirse en muy buena medida a la vida de los 12 Césares de Suetonio, es muy común que la gente que no tiene un conocimiento más profundo de la vida de estos emperadores romanos sea el de que eran una partida de degenerados, abusivos, homosexuales, asesinos, y desde luego que hay mucho de ello. Pero no podemos calificar a todos con el mismo rasero, por una parte. Y por otra, la historia del Imperio Romano es muy larga. La obra de Suetonio se aplica a los 12 famosos Césares, que en general sí caben dentro de estas características. Pero para fortuna de los dominados, viene bastante tiempo más tarde una dinastía que es la de los Antoninos, que se distingue por su comprensión, su gran humanidad, lo que llaman los latinos su pietas, es decir, su piedad, su comprensión casi cristiana de los demás. Y la figura más interesante desde el punto de vista personal y filosófico es la de Marco Aurelio Antonino, que fue emperador, pero aparte de su obra como tal, que es muy importante, dejó sus celebérrimos pensamientos, que junto con otras obras de contenido similar, vienen a ser una especie de compendio de la filosofía estoica, es decir, de esa filosofía cercana a la cristiana en su contenido, que reflexiona acerca de la vida, acerca del comportamiento del ser humano y que traza normas morales para mejorarlo. Ya no se trata de ninguna manera del emperador que impone su voluntad a como dé lugar, pasando por encima de los derechos de los demás. El emperador Marco Aurelio, perteneciente a la dinastía de los Antoninos, pertenece ya al siglo II de la era cristiana. De allí precisamente que su doctrina filosófica, que es el estoicismo, esté o inspirada o cuando menos coincida en mucho con las doctrinas de los cristianos, que ya estaban más o menos en pleno florecimiento inicial, pero ya estaban siendo alguien a quien había que tomar en cuenta. Marco Aurelio Antonino nació en 121 y murió en 180, y fue emperador de 161 a 180, es decir, 20 años. Se casó con una prima suya llamada Ania Galeria Faustina y fue designado, cuando era todavía joven, como sucesor del emperador Adriano. El mausoleo de Adriano es en la actualidad en Roma el Castel Sant'Angelo, que es una construcción prodigiosa que está al lado del Tíber, donde, dicho sea entre paréntesis, transcurre el acto final de la ópera Tosca de Puccini, que se está celebrando al compositor en estos días. Desde luego que la labor administrativa y gubernamental de Marco Aurelio es sumamente importante, pero lo que creo que por encima de los siglos y de los avatares de la política sigue siendo característico y admirable de este admirable emperador es la serie de pensamientos que escribió a lo largo de su vida. Como todos los emperadores, y por la obvia importancia de Grecia en la vida romana, él estudió a la manera clásica griego y latín era su lengua materna, pero aprendió el griego con la misma soltura y escribió también en griego, escribió sus pensamientos en griego. Y se ha considerado que son un manual del estoicismo en el terreno moral, que realmente era el que a él le interesaba más en su carácter de autócrata, pero autócrata bondadoso. La obra de Marco Aurelio Antonino, emperador de Roma, del siglo II de nuestra era, de la dinastía de los Antoninos, es inmortal. Se llama de distintas maneras: Pensamientos de Marco Aurelio, Meditaciones de Marco Aurelio o Soliloquios de Marco Aurelio. La realidad es que se trata de una serie de reflexiones de carácter moral que tienen como finalidad el mejoramiento moral del individuo. Y su manera de pensar, que corresponde a la escuela estoica, sigue siendo, a juicio mío, un modelo del comportamiento del ser humano que quiere vivir armoniosamente en sociedad y que no quiere abusar de ningún privilegio de ninguna naturaleza. Es una obra de gran belleza
escrita en griego porque era la lengua culta de entonces y él prefirió expresarse en esta lengua dúctil y maravillosa. Y tiene una serie de consejos y reflexiones verdaderamente ilustres y que tienen vigencia hasta nuestros días. Voy a leer algo de las meditaciones en esta y en otras ocasiones, porque, insisto, es un modelo del justiprecio del hombre, es un monumento del humanismo. Decir, sí, soy emperador por un azar, pero en realidad soy un hombre como cualquier otro. Por ejemplo, dice, apenas amanezca, piensa todos los días, hoy encontraré un indiscreto, un ingrato, un insolente, un embustero, un envidioso, un egoísta. Los desgraciados que tienen estos defectos es porque no conocen los verdaderos bienes y los verdaderos males. Pero yo, que he aprendido que el bien verdadero consiste en lo que es honesto y el mal verdadero está en lo vergonzoso, yo que conozco la naturaleza de quien comete la falta, que sé que es hermano mío, no de sangre ni de carne, sino por nuestra común participación en un mismo espíritu emanado de Dios, no puedo considerarme ofendido por su parte, ya que nada de cuanto hago podría avergonzarme. Esta conciencia de que en el hombre coexisten lo peor y lo óptimo es realmente maravillosa. Y esto lo escribió el emperador Marco Aurelio.